Marcela ya había enterrado ese sueño al menos una década atrás. Tras innumerables intentos frustrados, costosos tratamientos, consultas que siempre terminaban en silencios incómodos y miradas compasivas de los médicos, ella y Daniel habían aceptado que los hijos no formarían parte de su historia. A los 45 años, Marcela se contemplaba en el espejo con una serenidad forzada, repitiéndose a sí misma que todo estaba bien, que estaban bien así. Era mentira, pero con el tiempo el dolor se convirtió en un ruido de fondo, algo que solo molestaba cuando alguien preguntaba, ¿nunca han pensado en adoptar? La respuesta llegaba automática, algo seca, sin querer abrir viejas heridas. Por eso, cuando empezó a sentir náuseas y mareos frecuentes, pensó que era solo la premenopausia, tal vez una virosis, algo banal. Lo último que cruzó por su mente fue un embarazo, e incluso cuando su menstruación se retrasó, se resistió a creerlo. Compró la prueba con vergüenza, como una adolescente ocultándosela a su madre. La hizo sola en el baño, sin decirle nada a Daniel. Cuando aparecieron 2 rayitas, no lloró. Se quedó inmóvil, sentada en el suelo frío, mirando fijamente como si el tiempo se hubiera congelado junto a ella. Daniel llegó a casa más tarde ese día, cansado y quejándose del tráfico. Marcela todavía estaba en el baño, sujetando la prueba como si fuese una bomba de tiempo. Cuando finalmente salió, él notó algo extraño en su mirada. Ella no dijo nada, solo extendió el brazo sosteniendo la prueba. Él la miró, frunció el ceño, tomó el objeto y por un instante creyó que era alguna broma de mal gusto. Pero su silencio lo dijo todo. Su reacción fue una mezcla de shock, incredulidad y una alegría que quiso contener, tal vez por miedo a permitirse sentirla. Sabían demasiado sobre frustraciones como para celebrar antes de tiempo. Pero cuando ella le comunicó que no era un bebé, sino 2, Daniel se rió. Se rió a carcajadas, nervioso, como quien acaba de escuchar lo más absurdo del mundo. Eso era exactamente absurdo, un milagro o un error grotesco de la medicina, pero ahí estaba, real. Marcela embarazada, de gemelos, y por primera vez en mucho tiempo ambos se permitieron imaginar lo que hasta entonces parecía imposible. La confirmación llegó con el examen de sangre al día siguiente, beta-HCG muy elevada. El técnico del laboratorio quedó extrañado al ver el nombre y la edad de ella. Pidió repetir la prueba, y la segunda salió aún más alta. Cuando el obstetra revisó los resultados, solicitó con urgencia una ecografía. Marcela fue sola, Daniel estaba en el trabajo, y allí, recostada en esa camilla con el gel frío sobre el vientre, vio por primera vez los 2 puntitos parpadeando en el monitor. 2 latidos, 2 corazoncitos que apenas existían, pero estaban vivos. El técnico de la clínica se detuvo por un segundo, cotejó de nuevo sus datos y preguntó con cierto desasosiego, ¿está segura de que no se hizo reproducción asistida? Ella negó con la cabeza. Aquello era espontáneo, natural, inexplicable. Al salir de la clínica, sintió el peso de la noticia caer de verdad. No era un sueño, no era un error, era un hecho. Estaba embarazada, y además, con 2 corazones latientes dentro de ella, como si la vida se burlara de todas las estadísticas. Los días siguientes fueron un vaivén de euforia y miedo. Cada compra impulsiva de ropa diminuta venía acompañada de pensamientos sombríos. ¿Llegaré a conocer a estos niños? Intentaban contenerse, pero la alegría resultaba inevitable. La noticia se propagó pronto en la familia. Las reacciones variaban entre sonrisas emocionadas y preguntas disfrazadas de preocupación. Pero ¿Marcela no tiene ya 45? Las miradas decían lo que las palabras evitaban. Todos sabían que era un embarazo de alto riesgo. Ella también lo sabía. El obstetra lo dejó claro en la primera consulta. Marcela, esta gestación es un milagro, pero también una bomba de tiempo.
gemelos monocoriónicos a tus 45 años, con tu historial. Necesitamos tener muchísimo cuidado. Aún así, salió de la consulta con un brillo en la mirada que no sentía desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, Marcela se sentía parte de algo más grande. Había miedo, sí, pero también una fuerza que ni ella misma sabía que le quedaba. En la 8ª semana surgieron los primeros signos de alerta. Un pequeño sangrado, dolores lumbares, una presión incómoda en la parte baja del abdomen. Marcela fue llevada de urgencia al hospital, donde pasó la noche en observación. El médico de guardia, más directo que los anteriores, no ocultó su preocupación al revisar los análisis. Sabes que esta gestación es extremadamente delicada, ¿verdad? Deberías estar en reposo absoluto. Ella asintió, pero la verdad era que ni siquiera había comenzado a guardar reposo de verdad. Tenía miedo de parar, miedo de que todo se viniera abajo si se entregaba al descanso, como si el movimiento la mantuviera viva, como si la rutina camuflara el riesgo. Daniel se quedó la noche sin dormir. Ambos intentaban aparentar calma, pero un miedo silencioso los devoraba por dentro, ese tipo de miedo que no grita pero oprime el pecho sin remedio. Tras aquella noche, Marcela decidió seguir las indicaciones al pie de la letra. Cambió por completo su rutina. Renunció al trabajo, pasó todo el tiempo en casa, durmiendo más, comiendo mejor, evitando el estrés. Daniel contrató una cuidadora para acompañarla en los días en que él debía salir. Era como si la casa entera entrara en un estado de suspensión. Cada golpe en la puerta, cada llamada inesperada provocaba un sobresalto. Las ecografías semanales se convirtieron en eventos ansiosos. Siempre la misma expectativa. 2 latidos, 2 corazones, todo normal. Y asombrosamente las semanas fueron pasando. 10, 12, 14. El tiempo avanzaba, aunque a paso de tortuga, como si cada día fuera una victoria. Pero en el fondo, algo les impedía relajarse de verdad. Era como si, sin querer, ambos esperaran una curva inesperada en el camino. Una mala noticia que llegaría de golpe. Y cuando esa noticia finalmente llegó, fue peor de lo imaginado. En la 21ª semana, durante una ecografía más detallada, el médico frunció el ceño casi imperceptiblemente, pero Marcela lo notó. Permaneció en silencio demasiado tiempo, alternando la vista entre el monitor y su ficha clínica. Cuando habló, su voz sonó distinta. Explicó con frialdad técnica que ella presentaba una placenta previa total, una condición en la que la placenta cubre por completo la salida del útero. Añadió, con gravedad, que sospechaban de placenta acreta cuando la placenta se adhiere profundamente e invade la pared uterina. Su expresión pasó de preocupación a alarma. Dijo que era algo serio, potencialmente fatal, y que necesitaba evaluación urgente por especialistas. Ella no comprendió todo en ese instante, pero supo que la partida había cambiado. Daniel, que esperaba afuera, se puso en pie al ver el rostro de Marcela saliendo de la sala. No hizo falta hablar. Lo comprendió todo. La semana siguiente fue un torbellino de exámenes y segundas opiniones. Los especialistas confirmaron el diagnóstico y agregaron un dato perturbador. Era un embarazo monocorial monoamniótico. Es decir, ambos bebés compartían placenta y saco amniótico, algo extremadamente raro y de altísimo riesgo. La combinación de esas 3 condiciones reducía peligrosamente las posibilidades de supervivencia de los bebés y de ella misma. El médico más experimentado fue contundente. Marcela, la recomendación es la interrupción inmediata. Puede que no llegues viva a la semana 28. El silencio se apoderó de la sala. Daniel bajó la mirada, buscando respuestas en el frío suelo. Marcela, en cambio, lo miraba al médico con una calma desconcertante.
Cuando él terminó de explicar los riesgos, ella respondió simplemente: «Seguiré adelante. Estos bebés llegaron por un motivo, y si ha de costarme la vida, que así sea». Fue la primera vez que Daniel sintió miedo, no por su muerte, sino por la decisión de ella. La decisión de Marcela no sentó bien entre los médicos. Algunos trataron de persuadirla con datos y estadísticas, otros fueron más duros, casi fríos. «Esto es un suicidio». Pero ella no retrocedió. Argumentaba que no era locura, sino fe. Decía que sentía, en lo más hondo, que esos dos corazoncitos necesitaban una oportunidad. Daniel quedó dividido. Amaba a su esposa, y la idea de perderla lo consumía. Pero, ¿cómo contradecir a alguien tan resuelto? Hablaron durante horas esa noche, o más bien ella habló. Expuso sus años de frustración, sus lágrimas ocultas en el baño, el duelo silencioso por algo que nunca fue. Dijo que no soportaría vivir con la culpa de no haberlo intentado hasta el final. Le pidió, con voz temblorosa, que prometiera algo. Si en el parto tuvieran que elegir entre ella y los bebés, él eligiera a los bebés. Daniel lloró, pero prometió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ir en contra de ella habría sido matarla en vida. El embarazo continuó como un hilo a punto de romperse. Cualquier movimiento en falso parecía capaz de destruirlo. Cada semana cumplida era celebrada en silencio, como un gol en la final de un campeonato, con miedo de gritar y atraer la derrota. Marcela comenzó a tener seguimiento casi diario. Monitores, descanso absoluto, exámenes, medicación. Ya no veía otra cosa que el techo de su cuarto y los rostros preocupados que entraban y salían. Los bebés, sin embargo, seguían firmes. Se movían poco, pero sus latidos eran constantes y fuertes. En ocasiones, Daniel sentía una esperanza prohibida, como si tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Pero bastaba un examen prolongado o la tensión en el rostro de una enfermera para que el mundo se desmoronara de nuevo. Era una montaña rusa sin frenos, y ellos iban atrapados en el vagón. Y sin embargo, en medio del caos, había algo extraño, una paz silenciosa en Marcela, como si supiera algo que nadie más conocía, como si, de algún modo, estuviera en paz con lo que vendría. En la 30ª semana, Marcela empezó a sentir contracciones leves, espaciadas, pero constantes. En el hospital, la alarma se encendió. No era el momento. Cada día dentro del útero contaba. Decidieron administrar medicamentos para intentar retrasar el parto, al menos unos días más. Ella llevaba internada una semana bajo vigilancia estricta. Daniel prácticamente se había mudado al hospital, durmiendo en una silla incómoda y duchándose en el baño, de acompañantes. Vivía a base de café y ansiedad. Una enfermera veterana, que entraba en silencio a medir la presión o ajustar el suero, notó algo diferente. Marcela hablaba poco, pero siempre que la veía, le sonreía como en señal de gratitud. Era un gesto extraño, casi resignado. Un día la enfermera le preguntó si tenía miedo. Marcela respondió con una calma sobrecogedora. No, solo quiero que ellos vivan. El resto, Dios lo sabe. La mañana de la semana 32, todo se aceleró. El dolor aumentó, sangrado regresó, y los latidos de los bebés comenzaron a fluctuar. Llamaron al equipo médico de inmediato. El quirófano se preparó de emergencia. El doctor entró al cuarto con semblante grave y anunció: «Vamos a proceder con el parto ahora. No podemos esperar más». Daniel sintió que las piernas se le doblaban. No hubo tiempo para más. Besó la frente de Marcela, que ya estaba siendo llevada en camilla. Ella estrechó su mano un segundo y murmuró apenas audible: «No olvides lo que te pedí». Luego desapareció tras las puertas dobles del quirófano. Daniel quedó fuera, de pie, con la bata torcida y las manos temblorosas. El tiempo dejó de tener reglas. Minutos que parecían horas, un silencio sepulcral en el pasillo.
Cuando por fin se abrió la puerta, el médico salió con el rostro sudoroso y la expresión devastada. Daniel lo entendió antes de que hablara. El obstetra se acercó con paso lento, como quien carga una sentencia, y dijo a media voz: «Lo siento mucho, no pudimos salvarlos». Fueron esas palabras, secas, directas, sin rodeos. Marcela había perdido demasiada sangre, la placenta se había desgarrado violentamente y no hubo tiempo para detener la hemorragia. Los bebés, demasiado frágiles, no resistieron la falta de oxígeno. Daniel no lloró de inmediato. Se quedó inmóvil, en shock, esperando quizá que alguien negara lo ocurrido. Solo al día siguiente, al firmar los documentos de defunción, algo hizo clic. Los cuerpos fueron trasladados a la funeraria y él autorizó que los tres, ella y los dos bebés, fueran colocados juntos en el mismo ataúd, tal como ella había pedido. El velorio se programó para la jornada siguiente en la capilla más discreta del cementerio. La mayoría de los amigos no acudió, unos por incomodidad, otros porque sencillamente no sabían qué decir. Los familiares más cercanos se apiñaron en silencio alrededor del ataúd blanco. Las flores, los susurros, las miradas perdidas, todo componía una atmósfera irreal. Daniel se sentó en la primera fila con las manos entrelazadas y la mirada baja. En ciertos momentos levantaba la vista hacia el ataúd como esperando un milagro. Sabía que era irracional, pero no podía evitarlo. Cuando la empleada de la funeraria se acercó y anunció que pronto saldrían rumbo al sepulcro, él se puso de pie con lentitud. Quería ver una última vez, un último vistazo. Pidió que abrieran el ataúd. Nadie objetó. Un trabajador giró la llave y alzó la tapa con cuidado. Fue en ese instante cuando todo cambió. Daniel se acercó con el corazón desbocado, como si algo en su interior le susurrara que allí había algo que no estaba bien, o quizás demasiado bien. Al asomarse, el tiempo pareció detenerse. Los dos bebés yacían inmóviles, como habían sido colocados, pero había un pequeño temblor en el labio inferior de uno de ellos. Daniel contuvo la respiración y se inclinó aún más. No era su imaginación. El bebé de la izquierda movió imperceptiblemente los dedos, pequeños, débiles, pero reales. Daniel atrás dio con el rostro desencajado y gritó: «¡Detengan este funeral ahora!». El grito retumbó en la capilla, sorprendiendo a todos los presentes. Algunos creyeron que estaba perdiendo el juicio bajo el peso del duelo, pero él no estaba fuera de sí, estaba viendo. El empleado de la funeraria, atónito, se acercó al ataúd. Al asomarse, quedó paralizado. Uno de los bebés movía suavemente la cabeza. Se desató el pánico, gritos, carreras, llamadas telefónicas. La funeraria solicitó una ambulancia con urgencia. En medio del caos, Daniel no apartaba la vista del ataúd. Y entonces, entre toda la gente inclinada sobre los bebés, algo pasó desapercibido para muchos, pero no para él. El pecho de Marcela subió, un leve movimiento, lento, como un suspiro volviendo a la vida. Se arrodilló y vio sus ojos entreabiertos con lágrimas. «¿Marcela?», susurró, sin saber si hablaba despierto o soñando. Y por segunda vez en ese día gritó, pero esta vez de alegría: «Ella está viva». Lo que siguió fue un caos contenido. La funeraria no estaba preparada. ¿Quién lo estaría? Los empleados no sabían cómo proceder. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, pero a Daniel le pareció una eternidad. El equipo médico irrumpió y al examinar a los cuerpos halló que uno de los bebés tenía signos débiles pero perceptibles de latidos. El otro, movimientos espaciados de sus extremidades. Marcela, aunque inconsciente, respiraba y mantenía pulso, lento pero presente. Un paramédico veterano miró a Daniel con incredulidad. No estaban muertos, pero nadie tenía explicación. En el hospital hicieron tomografías,
ecografías y análisis neurológicos sin hallar secuelas ni lesiones. Ni en Marcela ni en los bebés existía daño alguno. Los médicos se miraban perplejos en los pasillos. Uno de ellos, al terminar la jornada, confesó a Daniel: «No puedo explicarlo. Según la medicina, ustedes no deberían estar aquí». Daniel no respondió. Se quedó observando a Marcela dormir, respirando en paz. Los bebés en la UCI neonatal estaban estables. Era como si el tiempo se hubiera retrotraído o hubiera tomado un desvío inexplicable. Y sin entender nada, Daniel repetía para sí: ella sabía. De alguna manera, ella sabía. Al tercer día, Marcela despertó. No de manera cinematográfica, con ojos abiertos y respiración agitada, sino despacio, como quien retorna de un lugar lejano. Lo primero que hizo fue mirar a su alrededor, desconcertada. Daniel la sujetaba de la mano. Intentó hablar, pero su voz apenas salió. Él llamó a la enfermera y pronto el cuarto se llenó de médicos con preguntas y pruebas sin respuestas. Pero lo más sorprendente no fue su recuperación física, sino su lucidez. Recordaba dónde estaba, lo que había pasado y hasta fragmentos de lo dicho antes de la cirugía. Recordaba al médico diciendo: «Vamos al parto». Recordaba el pitido del monitor cardíaco y recordaba cosas que nadie le había contado. Una vez estabilizada, pidió ver a sus hijos. No los había tocado desde el parto. Los llevaron a la UCI neonatal, rodeados de cables, luces y monitores. Ella lloró, pero no fue un llanto desesperado, sino silencioso e intenso, como quien reconoce algo sagrado. Tocó la mano de uno de ellos con dedos temblorosos. El bebé reaccionó. Frágil, pero reaccionó. Los médicos asistían al milagro con asombro. La noticia se propagó por el hospital y luego por la ciudad. En pocas horas, periodistas llamaban y surgían especulaciones. Unos hablaban de intervención divina, otros de un error garrafal por encubrir. Un grupo de enfermeros religiosos lo tildó de milagro, alegando que en el velorio el aire se sentía demasiado pesado para un lugar de muerte. Pero nadie sabía explicar cómo 3 personas dadas por muertas estaban vivas y sin secuelas. Días después, un médico escéptico que había participado en la cesárea solicitó acceso a los registros, grabaciones del quirófano y exámenes iniciales de la UCI. Revisitó cada dato buscando un error humano o técnico, pero todo coincidía. Las paradas cardíacas registradas y el tiempo sin signos vitales encajaban con el certificado de defunción. Aún así, estaban vivos. Al conversar con Daniel, no preguntó nada. Simplemente se sentó junto a él en silencio y dijo: «Ya no intentaré entenderlo, pero lo seguiré de cerca. Esto cambia todo». Fuera del hospital, el caso adquirió dimensiones extraordinarias. Grupos religiosos compartían fotos sin permiso, proclamando un acto divino. Conspiracionistas hablaban de encubrimiento. Pero en la habitación donde Marcela se recuperaba, nada de eso importaba. Ella y Daniel evitaban la televisión, no respondían mensajes y rechazaban todo contacto ajeno al personal médico. Vivían en una burbuja privada donde el milagro o el misterio era solo suyo. A veces en la madrugada Daniel se levantaba y observaba a los bebés dormidos. No los tocaba, solo los miraba, como si aún dudara de la realidad. Temía despertar y verse de nuevo en la capilla frente al ataúd. Semanas después, al recibir el alta, los esperaban cámaras y curiosos en la puerta del hospital. El personal ofreció una salida discreta, pero Marcela insistió en salir por la entrada principal. Así lo hicieron. Con ambos bebés en brazos y Daniel detrás, cruzaron la recepción en silencio. No hablaron con la prensa. Afuera, la gente lloraba o rezaba. Una anciana le tocó el hombro a Daniel y susurró: «Son la respuesta a una oración». Él asintió, con el pecho apretado, sin saber en qué creer. ¿Qué ocurrió en ese velorio? ¿Por qué solo él se dio cuenta? ¿Por qué fue en ese instante?
Ya en casa la cotidianeidad se fue rearmando. El cuarto infantil, montado apresuradamente, cobraba vida. Los muebles dejaron de ser símbolos para volverse reales. Marcela seguía con restricciones médicas, pero estaba en su hogar con sus hijos, viva. Por las noches, el llanto de los gemelos cortaba el silencio, y ella, a pesar del cansancio, se levantaba sonriente, como si cada despertar fuera un regalo. Sin embargo, con el paso de las semanas, algo empezó a inquietar a Daniel. Un detalle nunca compartido. El día del velorio, al asomarse al ataúd, estaba convencido de que el bebé de la derecha tenía los ojos cerrados. Pero segundos antes de su grito, había visto un ojo entreabierto. Y, sobre todo, había escuchado una voz. «Ahora mira». Fue un susurro que sintió al lado, aunque no había nadie. Comentó algo una o dos veces con Marcela, pero se contuvo para no ensombrecer su alegría. Aún así, la pregunta lo perseguía. ¿Quién habló y por qué justo antes de que él notara la vida? Un mes después, al revisar las grabaciones de la cámara de seguridad de la capilla, entregadas por la funeraria para protegerse, Daniel observó un leve ruido electrónico justo cuando él se acercaba al ataúd. Duró segundos, casi imperceptible, pero estaba allí. Al ralentizar la imagen, vio un breve reflejo de una sombra detrás de él, demasiado rápido para distinguir forma o rostro. Lo mostró al técnico en imagen, quien confirmó. No hay explicación técnica para esto. Daniel guardó silencio y, por primera vez, consideró la posibilidad que antes rechazaba. ¿Fue mera coincidencia? Marcela también empezó a tener sueños extraños. Siempre el mismo. En un campo vacío, sostenía a sus bebés entre la niebla, mientras una silueta indistinta, ni hombre ni mujer, la observaba con serenidad. En los sueños, la figura señalaba algo detrás de ella. Al volverse, despertaba. Al contarle esto a Daniel, esperaba que lo atribuyera al trauma. Pero él palideció. Era la misma sensación del velorio, alguien guiándolo para ver lo que nadie más vio. Cuando Daniel le relató la voz susurrada, Marcela no rió ni dudó, solo lo miró en silencio. Luego alzó la vista a sus hijos dormidos. Ambos entendieron, sin pronunciarlo, que aquello los superaba. Con el tiempo, los bebés crecieron sanos y sin complicaciones. Marcela se recuperó por completo. Por fuera, todo volvía a la normalidad, pero por dentro nada era igual. Ya no hablaban de lo sucedido. Era un silencioso. Cuando alguien preguntaba cómo habían sobrevivido, ella sonreía y decía, «Tuvimos suerte». Daniel rehuía entrevistas y rechazaba ser noticia. Aquello era suyo y solo suyo. No obstante, en más de una noche, al pasar frente a la habitación de los niños, sentía un escalofrío. Miraba hacia atrás, solo para cerciorarse de que nadie lo seguía. Años después, cuando los gemelos corrían por la casa, Marcela los observaba y se preguntaba qué había pasado ese día. Nunca revivía con claridad la cirugía ni lo que vino después. Solo flashes, la sensación de caer, voces lejanas, una luz constante. Y esa sensación de elección, como si alguien le hubiera preguntado en silencio, ¿quieres volver? Y ella hubiera respondido afirmativamente, no por sí misma, sino por ellos. Era algo inexplicable, imperceptible para otros. Por eso guardaba silencio, sonreía y se inundaba de gratitud cuando sus hijos la llamaban mamá. Daniel, por su parte, seguía preguntándose si aquello fue un milagro, un fallo de la ciencia o algo intermedio. Nunca halló respuesta, pero nunca olvidó la voz. Ahora mira, esas palabras resonaron en su mente por años, y en algunas noches, ya con más edad, pasaba junto al cuarto de los niños y los veía dormidos, ambos girados hacia el mismo lado, casi sincronizados. Lo reconfortaba y perturbaba a la vez. Una de esas noches, sin razón aparente, decidió abrir el armario del cuarto, algo que no hacía hace tiempo, y allí, entre cajas y ropa, encontró el ataúd, blanco en miniatura, que la funeraria había preparado antes de la confusión. Un modelo simbólico, nunca usado,
Seguía intacto, limpio, impecable, como si nada de aquello hubiera ocurrido jamás.